gracias. Buenos días a todas y todos. Un saludo de nuestro ministro de Educación. Hace unos 2 meses hemos enviado una nota, nuestro ministro envió una nota a la Comisión de Educación y Salud, entiendo, porque estamos tratando la actualización curricular, el currículo de inicial, primaria, secundaria, de alternativa, de especial, lo estamos actualizando. Entonces habíamos pedido que también desde la Cámara de Diputados pudieran participar en esta actualización curricular, pudieran hacernos conocer propuestas sobre cómo ven ustedes la educación, qué aspectos habría que mejorar. Y lastimosamente me parece que han estado en un receso, luego en realidad realizamos una reunión, se realizó una reunión en el Ministerio de Educación, pero asistieron muy pocas personas, asistió un senador y asistieron 2 diputados y otros 2 diputados que estuvieron en línea por el Zoom, ¿no? Habíamos quedado ahí que nos iban a hacer llegar alguna propuesta, lastimosamente no llegó. Insistió nuestro hermano ministro en que es importante, es fundamental que la Cámara de Diputados, en realidad la Asamblea Legislativa con sus 2 cámaras y especialmente las comisiones de Salud y Educación pudieran participar y hacernos conocer cuáles son los elementos, aspectos que ustedes consideran necesarios hacer ajustes para de aquí en adelante. El 2023 vamos a empezar con un nuevo currículo actualizado y es lo que queremos. Entonces el motivo de esta reunión es eso, ¿no? Explicarles este proceso de actualización curricular que entenderán no se ha detenido. Hemos estado trabajando activamente con madres de familia, padres de familia, con las organizaciones sociales, con los pueblos indígenas, hemos estado trabajando con maestras, maestros, con otros ministerios, con la cooperación internacional, con todos los que tienen directa o indirectamente relación con el tema educativo. Hemos estado en permanentes reuniones y hemos avanzado ya toda la parte de evaluación y ahora ya estamos construyendo las propuestas técnicas. Sin embargo, pese a que esto ha seguido avanzando, como les comentamos, todavía estamos en la etapa de construcción de las propuestas técnicas, es decir, todavía estamos a tiempo para recibir las propuestas que de ustedes puedan emanar y introducirlas, ¿no? En la medida de lo posible, introducirlas en la actualización de nuestro currículo. Eso a grandes rasgos, como para resumir, estimada hermana. Gracias. Bueno, para fines de acta, primeramente, por favor, su nombre, sí, para que así sepan. Sí, mil disculpas. Mi nombre es Fernando Carrión Justiniano y soy el coordinador del Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacional del Ministerio de Educación. Este instituto está por encargo de nuestro... Estamos con un proyecto de ley respecto al autismo, que tiene que ver con la educación y tiene que ver con la salud. Sabemos las falencias que se tienen respecto a la educación con este tipo de condiciones de los niños que lamentablemente son rechazados en los establecimientos y no hay, en este caso dentro de la malla curricular, una atención necesaria acorde a su condición. Entonces, si están tomando en cuenta, sería como pregunta. Lo otro, tal vez como pregunta, si también se está considerando dentro de aquello un aspecto que por la situación que vamos viviendo desde la pandemia y las situaciones problemáticas, que lo habíamos hablado aquí, es la situación y necesidad que tienen los establecimientos de contar con terapias psicológicas. Más o menos ese es el parámetro en el cual hemos hablado algo. Entonces usted, por favor, técnico, ayúdenos qué se está tomando en cuenta y en qué tiempo nosotros estaríamos haciendo llegar esta propuesta respecto a lo que se tiene y a lo que no se tiene. Tiene la palabra con eso. Sí, muchas gracias. En el tema de los documentos, nosotros son muchos documentos curriculares que se están actualizando, ¿no? Son educación inicial, lo que llamamos kinder, educación
educación primaria, educación secundaria, educación de adultos, y ahí está educación primaria de adultos, educación secundaria de adultos, está educación técnica de adultos, está formación de maestros, obviamente, educación técnica tecnológica, los institutos, y de educación superior universitaria estamos tomando los currículos del Unibol, de nuestras Unibol, y de las universidades privadas y de régimen especial, porque están bajo nuestra tuición, ¿no? Valga la aclaración, también nos hemos reunido con la CV y con las universidades públicas, que si bien tienen su autonomía, también están aportando con la actualización curricular para disminuir la brecha entre el bachiller y el ingreso a la universidad. Estamos trabajando eso de muy buena manera con la universidad también pública, ¿no? Primero, que el maestro y la maestra sepan detectar a estos niños, ¿no ve? Porque en algunos casos se decía, tiene retraso mental, o en otros casos es demasiado malcriado, ¿no? No está quieto ni un rato. Entonces no era un problema ni de capacidad intelectual, ni de ser malcriado o indisciplinado, sino eran las condiciones de ciertos tipos de autismo, porque hay distintos tipos de autismo, ¿no? Hay distintos niveles. Entonces lo primero que hay que hacer es ayudar a las maestras y maestros a que sepan identificar estos casos, y si no tienen un nivel muy profundo, saber atender de manera inmediata, y si son ya casos con que necesitan una atención especial, ahí solicitar la atención de especialistas, ¿no? Eso, se están haciendo también adaptaciones curriculares para ellos. En el tema de educación inclusiva tenemos un currículo, digamos así, ajustado para personas no videntes, para discapacidad psicomotriz, de discapacidad intelectual y sordera principalmente. Eso. Y el último punto que decía, cómo podemos hacer para hacer las propuestas, pues nosotros venimos justamente a esta reunión para acordar con ustedes, de acuerdo a sus tiempos también y a sus modalidades de trabajo, cómo podríamos hacer las propuestas. Nosotros tenemos toda la predisposición del apoyo técnico, en el sentido de que si necesitan que vengamos a hacer sesiones, no sé, para hablar de secundaria, pues traemos a la directora general de educación secundaria, o de primaria, o de las normales, para que ellos de primera mano puedan recibir. O podemos hacer otra metodología de hacer un recojo, digamos así, de sugerencias. Nosotros les podemos pasar un formato por escrito, y luego podemos venir ya a trabajar esas sugerencias que ustedes centralizarían, ¿no? Estamos a entera disposición, nos interesa mucho. Nuestro ministro nos ha recalcado y nos ha insistido que insistamos, ¿no?, en este tipo de reuniones y de acciones conjuntas. Yo tengo unas preguntas, no sé, he sido profesora también y he trabajado hace años, pero siempre una preocupación, la verdad que, claro, que dan a grandes rasgos, pero no. Siempre nos pedimos, por ejemplo, yo cuando estaba concejal, sabía ir a los colegios, tiene que ir la defensoría, dar charlas. ¿Por qué no meterlo? O sea, siempre ha sido eso o sea, en este tema curricular, que entre, que los profesores también puedan hablar libremente del tema de violencias, porque no está eso, o miento, licenciado, tengo entendido que no está, porque muchas veces me he reunido con directores y yo les había dicho, pero que venga, siempre decían ellos que venga la defensoría, que ellos los explique. ¿Por qué yo lo hablo? Porque sabemos que ahora en esta realidad está pasando muchas violaciones, muchas cosas, y eso tenemos que cuartar. Creo que para mí es un tema importante también, charlar, meter nosotros como diputados. Eso sería. Sí, ¿alguien más? Sí, Presidenta. Tal vez a la licenciada, ¿no? Darle la bienvenida a nuestra comisión, pero particularmente dicen que quisiera yo un poquito más, nos pudiera explicar, digamos, cómo se está trabajando, qué áreas o en qué se está modificando, digamos, ¿no? Algo sencillo, digamos, que nos pueda explicar acá,
porque no todos somos de esa área, ¿no? Pero algo que podamos comprender. Ahora usted nos dice, entran a Google, léanlo, digamos, ¿no? Yo quisiera puntual, digamos, ¿no? ¿Cuáles se está modificando? ¿Qué es lo que quiere implementar el Ministerio de Educación? En base a eso nosotros ya nos vamos a enfocar cuál, digamos, ¿no? Porque particularmente el anterior hemos tratado nosotros que si se está modificando, entonces podría ser, digamos, como ahorita la diputada trata de las violencias que está ocurriendo, tanto familiares, también el bullying que pasa también en las unidades educativas, entonces para el cual requerimos nosotros también un psicólogo, ¿no? Que se inserte como un recurso humano a todas las unidades educativas, ¿no? Porque hay cosas que pasan en la familia, problemas, y el niño a veces está en su mente y el profesor a veces lo lastima y baja su autoestima, entonces no dice qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces por el cual hemos mencionado que sería bueno insertar un recurso humano del área de psicología, ¿no? Ahora tal vez estamos equivocadas, digamos, ¿no? Entonces tal vez quisiera que me puntualice, digamos, en nivel primario estamos tratando de modificar esta área o esto, digamos, secundaria también, adulto esto, o sea, tal vez un pantallazo resumido a grandes rasgos. Sería tal vez eso, licenciado. Este documento que les hemos compartido dice evaluación interna de los currículos educativos vigentes. Es ya un resumen de la evaluación que hemos ido haciendo y es justamente lo que usted, diputada, nos está pidiendo, ¿no? ¿Qué habría que cambiar en educación inicial? Ya hemos identificado aquí. ¿Qué en educación primaria? ¿Qué en educación secundaria? ¿Qué en educación alternativa, especial? Está identificado, pero esta es una visión desde el Ministerio de Educación, por eso dice evaluación interna, ¿no ve? Esto tal vez les podría servir a ustedes como un punto de partida para la discusión, ¿no? Sí, diputada. Entonces, ese es un tema. Luego, ¿qué es? Tal vez, y mil disculpas porque claro, nosotros estamos acostumbrados a la terminología propia del tema educativo, pedagógico. ¿Qué es el currículo en el fondo? En el fondo el currículo es el documento que define qué deben aprender las guaguas, qué deben aprender los chicos y cómo deben aprender, cómo debe ser su proceso, ¿no ve? ¿Qué deben aprender los más chiquititos, los de primero de inicial? ¿Qué deben aprender los de tercero de primaria? En matemáticas, en lenguaje, en ciencias naturales, en educación física. ¿Qué debe aprender el adolescente de segundo de secundaria? En historia. Eso es lo que define el currículo, ¿ya? Entonces, eso estamos actualizando, ¿no? Entonces nosotros veríamos de hacerles llegar los documentos en el número que necesiten, aunque sean fotocopiados, porque ya esos documentos, como ya tienen varios años de uso, ya no están disponibles en impreso, pero podemos imprimirlos, hacerlos fotocopiar y hacerles llegar a todos los miembros de la comisión. Hacer llegar toda la documentación de los currículos, como les digo, es para que se lleven unos 3 adobes de fotocopias a sus casas, ¿no? Y no creo que alguien... O se dividen, ¿no ve? Un grupo de la comisión trabaja educación regular, otro alternativa, otro especial, otro técnica, otro superior, de manera que podemos hacerle llegar 1 o 2 juegos enteros, eso sí, podríamos hacerles llegar para que ustedes puedan analizarlos, eso dependiendo de las decisiones que tengan, ¿no? Y justamente lo que decía la hermana diputada del tema de violencia, justamente esos temas son los que tenemos que incorporar. No solamente nuevos temas de los avances de la ciencia, sino nuevas sensibilidades que va teniendo la sociedad, ¿no? Violencia, entendemos nosotros, ha existido siempre, muchas veces ha estado escondida, ¿no? Ahora por los medios, las redes y los derechos, el avance en derechos, eso se explicita, pero eso tenemos que trabajarlo desde la escuela. Ciertamente el tema de valores es un tema de trabajo en la familia, uno empieza en la familia a aprender esas cosas, ¿no? Pero la educación y la escuela no puede hacerse a un lado y decir, eso es de la familia, no. Sí tenemos que tocarlo. ¿Con qué enfoque? ¿Con qué énfasis? ¿Desde qué edad? Eso es justamente lo que hace el currículo, definir cómo, cuándo se toca, con qué enfoque. Y esas son las propuestas, así como la propuesta de usted, esas son las propuestas que estamos esperando para introducir e incorporar en nuestros documentos curriculares. Sí, la palabra. Sí, la tiene. Bueno, primeramente saludarle, que bien que ha venido. Yo quiero tocar también este tema como padre, uno como padres de familia, otro también como el ámbito de autoridad, ¿no?
Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en la escuela era muy diferente, pero ya después con todos esos procesos que ha pasado la ley, que han dicho que está prohibido pegar al niño, que prohibido decir a los chicos de ahí han empezado ya a no respetar en primer lugar a sus compañeros, en segundo lugar a los papás, en tercero al público. Así es que ya los chicos crecen sin educación bien. Ya nosotros, ¿cómo nos han educado? Gracias a esa educación tal vez nosotros somos educados y bueno, estamos muy conscientes que debemos trabajar desde nuestra casa, que debemos convivir desde nuestros usos y costumbres, todas esas cosas, porque con esta educación que han implementado, todo se ha ido y todo ha sido un desorden. Fruto de eso, ahora todos hacen lo que quieren, se van, no hay caso de decir, a ver, tú no tienes que hacer una parada, se va y se van pues, y no hacen caso, y por eso salen muchos rebeldes y mucha gente ahí ha ido ya hasta, qué sé yo, con violencias, con todo, nos ha disparado, pero antes no era así, la educación era bien, nos educaban en el tema, pero ahora con estos procesos de educación ni saben, nos critican más bien a nuestros hijos, ¿no? Del tema orgánico, se hacen la burla los jóvenes, todas esas cosas, y eso está mal. Eso más deberíamos de ser, volver a lo de antes, que sé yo, eso era mejor que de ahora. Esa es mi propuesta. Ya están saliendo cosas muy interesantes para la actualización curricular y varios temas que ha tocado la hermana están tomándose en cuenta. Miren, ayer hemos conformado toda una comisión para el trabajo en las unidades educativas para la vida en armonía con la madre tierra, estamos llamando, ¿no ve? ¿Qué significa eso? No es teoría, ¿no? Es práctica. Nuestros niños, niñas y los docentes tienen que estar a cargo, decimos en esta propuesta, de la limpieza de la unidad educativa. Uno entra a la unidad educativa, las aulas, los baños, ¿no ve? A veces entregamos hermosas infraestructuras, al año ya está descuidado, deteriorado, ¿no? Entonces, decimos, desde guaguas, así como nos han enseñado, decía la hermana, en la casa a limpiar, en la escuela también hay que enseñarles a limpiar, a ordenar, ¿no? Como su casa. Obviamente estamos viendo de hacer consultas con la Defensoría de la Niñez y todo, porque no va a faltar el papá que diga, a mi guagua no, para eso está el portero. Pero bueno, eso es realmente educar, no es educar, eso tenemos que trabajar. No es que los niños van a ir a hacer solos, tienen que hacer con el ejemplo de los papás, con el ejemplo de los padres de familia. El tema del agua, ¿no ve? Cómo tienen que cuidar el agua, cómo tienen que usar correctamente, cómo se puede cosechar el agua, ¿no? El tema de plantar, tener en nuestras escuelas, a veces tenemos espacio y no tenemos ni plantitas, o lo plantan y se pierden ahí, y en la escuela no se trabaja. Entonces, todos esos temas están siendo discutidos y son parte de las propuestas de la actualización curricular, ¿no? Esos son los contenidos. Luego, respecto a lo que decía aquí el diputado, ¿en qué etapa estamos? Estamos en la etapa de la propuesta social ya, diputado. Hemos hecho la evaluación del currículo, hemos hecho una propuesta técnica, es decir, a partir del Ministerio de Educación, pero eso estamos recogiendo ahora la propuesta social, es decir, de toda la sociedad, de todas las instancias estamos recogiendo. Estamos en este momento porque luego ya vamos a someterlo a aprobación. Y una aclaración, estimado diputado, no estamos revisando la ley, ¿no? Justamente como Instituto de Investigaciones Pedagógicas, el domingo hemos presentado con el ministro en la Feria del Libro, hubiésemos traído algún ejemplar, 2 volúmenes así de gruesos de la construcción de la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Hemos recopilado, tal vez muchos de ustedes han participado en la construcción de la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Hemos ido recopilando, gracias. En estos CDs van a poder encontrar los materiales y también lo de la ley. Son 2 volúmenes así, donde han estado
hemos recibido aportes, propuestas, debates. Estamos reformulando solamente los planes y programas, ¿no? Es decir, los planes y programas, es decir, los contenidos, el qué enseñar y el cómo enseñar en las unidades educativas y en los centros educativos en general, ¿no? No es o van a ser globalizados y todo el mundo mirando hacia el aeropuerto, o vamos a hacer solamente lo nuestro y nada más nos vamos a ver entre nosotros y no vamos a ver afuera. Es y. Nuestra ley es muy sabia en eso, ¿no? No dice o lengua originaria o lengua extranjera, no, dice y. Lengua extranjera y lengua originaria. Ambas, ¿no?, tienen su valor. Y lo que necesitamos, porque ese ha sido el mandato de la Constitución también, son bolivianas y bolivianos que tengan fuertemente sus raíces en sus culturas, en su nación. La irresponsable clausura de la gestión escolar del gobierno de facto ha hecho que tengamos una pérdida de aprendizajes tan grande en nuestros estudiantes. Siempre ponemos ese ejemplo, ¿no? Nuestros chicos, niñas y niños que están en tercero de primaria hoy día, 2022, el 2021 han estado pasando clases en segundo de primaria por internet. Los que tenían y los que tenían la suerte de tener una mamá, un papá, un tío, un abuelito que les ayudaba. Estas guaguas que están en tercero este año y estaban en segundo el año pasado, el 2020 estaban en primero, tenían que haber aprendido a leer y escribir y se les ha clausurado el año, a medio año, ¿no? O sea, y no es decir, bueno, aprenderán después, lo que pasa es que esa es la edad propicia para aprender. Entonces, si bien estamos haciendo la actualización curricular porque efectivamente han habido cambios en la sociedad en general, realmente el tema de la pandemia y la irresponsable clausura del año escolar en Bolivia, somos dos países en el mundo que han clausurado el año escolar, un país de África y Bolivia, nadie más. Todos los demás han hecho el esfuerzo para concluir con todo lo que podían. Pero eso nos ha traído un problema muy grande en educación, no solamente de aprendizajes, ¿no? Esta mañana hablábamos con el ministro y decíamos, el 2017, pese al 2021, pese a la crisis económica y a la reactivación, hemos podido dar 1.700 ítems. Este año hemos dado 3.800 ítems. El 2020 no se ha dado ni un ítem, pero eso no significa que no hayan habido guaguas y crecimiento vegetativo. Entonces, incluso administrativamente ahorita tenemos un déficit de cerca de 5.000 ítems por esas situaciones. Entonces, una de las principales causas por que nos está llevando a la revisión de la actualización curricular es justamente la situación de post-pandemia, ¿no? Y es añadida en el caso de Bolivia al tema político, que realmente nos ha traído con efectos realmente nefastos. En el tema educativo, digo, seguramente en los otros ámbitos también, ¿no? Salud y demás, pero en el tema educativo tenemos esas deudas que saldar ahorita. Nuestras guaguas están con un rezago, en algún caso de 1 año, 2 años. ¿Qué significa esto? Que el joven que está en tercero de secundaria está con aprendizajes de segundo de secundaria, ¿no? Si en el currículo, diputada, quedara esta necesidad de tendría que haber luego un efecto administrativo, es decir, mayor presupuesto, ¿no? Para justamente garantizar que haya, no en una unidad, sino en todas las unidades educativas. Habría que hacer un estudio de factibilidad, y ahí ya no entraría solamente el Ministerio de Educación, sino también el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? De todas maneras, lo que manda es, en este caso, el currículo. Si en el currículo, por decir, dijéramos, es necesario quitar, hay muchas materias. En lo personal, yo veo en secundaria tenemos 13 materias. 13 materias llevan los chicos. Realmente, ¿cuánto llegan a aprovechar de esas 13 materias? ¿No ven? Tenemos hartos casos que, por ejemplo, la maestra mejor ve en vista de que no hay una solución o no puede, llama a sus padres y les dice, bueno, llévenselo porque no puede estar aquí. Y eso usted sabe que no se puede hacer.
Ese tipo de situaciones es lo que yo entiendo positivamente que se quiere mejorar. Y a eso, a mejorar la educación, todos tenemos que aportar, porque todos vivimos en este país de promocionar la culturalidad que tenemos, ¿no? Pero no está de más la forma comparativa de mejorar, porque al fin y al cabo muchos de nuestros hijos, porque no pueden ir a otros lugares, a otros países, a mejorar, a especializarse y vuelvan al nuestro con esa idea clara de aportar al país, ¿no? Eso sería de forma conclusiva. Gracias por la visita que nos han hecho. Seguramente la segunda parte vamos a quedar ya con el técnico eso para ya trabajar. Tenemos planificado para el 15 de septiembre tener un documento preliminar ya de currículo actualizado, preliminar. Eso va a ser trabajado en eventos departamentales para que todavía sea validado y enriquecido. Entonces, hasta antes, diría yo, hasta la primera semana de septiembre, Presidenta, podríamos recibir los aportes. Y bueno, un tema que ha salido aquí, del tema de los maestros, sea por la jubilación, sea por la evaluación, me parece que es un tema recurrente, no solo está saliendo aquí en este escenario. Obviamente la evaluación del docente, ¿dónde está? En sus alumnos. Si los alumnos han aprendido, es que está cumpliendo con su trabajo. Así sea de 70 años, ¿no ve? No es un tema de edad, el tema es que realmente los chicos aprendan. Si están aprendiendo, ¿no ve? Así, porque seguramente también hay maestros mayores ya, pero que siguen enseñando bien. Entonces, me parece que nuestro centro de atención tiene que estar en el aprendizaje de los chicos. ¿Cuánto realmente están aprendiendo? ¿No? Para todos los criterios económicos, administrativos, de evaluación de los maestros, etc. Y bueno, a tiempo de agradecerles, Presidenta, y a todos los diputados, diputadas, les estamos dejando estos dos DVDs. El primer DVD tiene ya los currículos, ¿ya? En el punto E dice documentos curriculares del CEP, currículo base, educación alternativa, educación regular, inicial, primaria, secundaria. Ya están aquí. También para el diputado están indicadores educativos en el punto C, diputado, estadísticas e indicadores educativos. Esas son las evaluaciones del 2000 al 2018 e incluso tenemos un documento del 1971 al 2019, bien digo. Y bueno, hay muchos otros documentos que les pueden servir. Muchísimas gracias y estamos a su disposición. Gracias. En ese sentido, tal vez sería antes del 15, el secretario, 6 de septiembre, volver a reunirnos, recibirlos nuevamente, ya tendríamos las propuestas de cada uno, porque también, siendo diputados nacionales, tenemos nuestras regiones con las cuales podemos trabajar en este ámbito y trabajar netamente, ya no a lo que en este caso nos han venido a explicar, directamente a la situación del técnico de tomar en cuenta los aportes que pueda venir absolutamente de todos los diputados de esta comisión. Excelente, muchísimas gracias. El 6 entonces, ¿nos van a formalizar o ya no esperamos la nota? Vamos a formalizar. Está bien, listo, muchas gracias, un gusto.